Buen día, mi nombre es Javier Bardo, soy agente fiscal del Departamento Judicial de Azul. Estaba a cargo de una Fiscalía de Delitos Complejos, actualmente estoy a cargo de una Fiscalía de Instrucción y Juicio. En el año 2013, por reclamo de los productores agropecuarios de la ciudad de Olavarría, y ante el número cierto, amplio y muy grande de denuncias que había por abigeato, se creó una ayudantía de abigeato en la ciudad de Olavarría, la cual estaba a cargo de un ayudante fiscal, una secretaria y un empleado. Como en ese momento el fiscal general que estaba a cargo de la Fiscalía General, que era reemplazante, consideró que realmente el delito de abigeato era un delito complejo. ¿Por qué? Porque desde la denuncia hasta la comercialización intervenían un montón de factores y personas, y realmente es complejo el delito de abigeato. El delito de abigeato por menudeo, que es la carneada en el mismo campo, por ahí es más elemental, pero el delito de abigeato en gran escala y de animales vivos sí es un delito complejo porque intervienen todos los factores de la cadena de comercialización del ganado en pie, todos. Desde que se roba un animal hasta que llega al punto de faena o termina en un campo, intervienen todas las personas que deben intervenir en la cadena de comercialización. Y en eso incluye un montón de gente que tiene función pública. Por lo tanto, el delito de abigeato es complejo y de amplia dimensión, y es importante que se le empiece a tomar la dimensión que debe tomar. La Fiscalía nuestra empezó con delitos complejos porque en la ciudad de Olavarría había ocurrido un montón de hechos en los campos, en las casas de los campos. Había habido 4 o 5, no me acuerdo, hasta 6, hechos de personas que ingresaban a las viviendas armadas en grupos de 5 o 6 personas, algunas con tiroteo, algunas heridas, y se empezó a tomar la dimensión de cuál era el lugar en que se ubicaba este delito, que era un lugar despoblado, donde no había ayuda de nadie. A partir de ese momento y de la creación de la Fiscalía de Delitos Complejos y de empezar a investigar esto, nos dimos cuenta que los factores que intervenían en esas causas eran múltiples. En relación puntual al delito de abigeato que se le anexó a esta Fiscalía, empezamos a trabajar en la ciudad de Olavarría y cuando empezamos a trabajar, lo primero que dijimos, bueno, ¿con qué elementos contamos? Aparte del material humano que nos daba la Fiscalía General, que podía ser mucho o poco, depende de cómo se mire. La ciudad de Olavarría en ese momento, creo que era el año 2011, 2013, después que salió en el diario La Nación en primera plana, que decía la ciudad de Olavarría la primera ciudad con más delitos de abigeato en la provincia de Buenos Aires, gracias al incentivo que se le dio a los productores de que hagan la denuncia, porque el problema teníamos, como dicen los otros fiscales, que no hacían la denuncia. Entonces nosotros empezamos a incentivar para que hagan la denuncia, porque era una cuestión de estadística, una cuestión de reclamo. A partir de ese momento se creó esto. Cuando dijimos, bueno, ¿con qué contamos? Dijimos, bueno, tenemos un ayudante fiscal, un fiscal, que aparte estaba a cargo de otra fiscalía, que estaba a 60 kilómetros de distancia de la ayudantía, un secretario, un auxiliar letrado y un empleado. Convocamos a la patrulla rural como primera medida. Dijimos, bueno, hablamos con el de la patrulla rural, el encargado de la patrulla rural, le digo, ¿con qué cuenta usted? Tantas personas, creo que eran 20 y pico, y 4 móviles, de los cuales no sé si le andaban 2. ¿Qué es lo que hace usted? Le digo, para que esto no ocurra. ¿Qué es la tarea de investigación? ¿Cuál es la prevención que está haciendo en este momento? El hombre me decía que recorría, que salían de noche, que alumbraban, que veían gente y agarraban a los que hacían menudeo. Pero el problema que tenían, que no tenían gente, que no tenían medios, que no tenían personal, entonces obviamente que las denuncias avanzaban. Había aprendidos, pero el nivel de aprendidos era muy bajo en relación a la cantidad de denuncias que había. Entonces, bueno, a partir de ese momento, y siempre con las entidades intermedias, la sociedad rural, Carvap, que empezamos a trabajar en el sentido de qué se puede hacer para mejorar esto. Pues realmente era un hecho que preocupaba, al margen de todos los delitos que había en la ciudad de Olavarría, que son inmensos. Entonces dijimos, bueno, vamos a convocar a todas las entidades. Empezamos a hacer reuniones. Entonces yo la primera medida que digo es, hagamos un mapa del delito para ver cuál es la zona más fuerte de dónde ocurren los hechos. Y realmente la zona más fuerte donde ocurren los hechos eran las cercanías de la ciudad de Olavarría. La ciudad de Olavarría tiene 7 ciudades chicas satélites a menos de 15 kilómetros de distancia, todas alrededor de Olavarría, por las cuales los caminos rurales terminan en ciudades intermedias, que son como ciudades chiquitas,
y después se accede a la ciudad de Olavarría. O sea que el paso de la gente que venía de robar la carneada era por una ciudad donde tranquilamente se podía desviar la investigación y se podía esconder el producto del ilícito. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los caminos más fuertes que hay, donde ocurren hechos? Teníamos un camino que iba a Iturregui, otro camino que iba para el oeste, otro camino que iba para el norte, y después los caminos internos de las ciudades, de las pocas ciudades, de las ciudades chicas que había en la ciudad de Olavarría. Entonces dijimos, si vamos a ir a buscarlos a los que están robando al fondo del camino rural, que tengo 100 kilómetros de distancia, es una locura. Lo primero que le pregunto al hombre de la patrulla rural es, ¿con qué presupuesto cuenta usted para movilizar toda esta gente? 5.000 pesos. 5.000 pesos, año 2013. Cuando hago la cuenta de cuánto yo necesitaba para mover un móvil desde la ciudad de Olavarría hasta el fondo del camino rural, que es lo que yo quería, toda la noche, y volver, dije, necesito por lo menos 30, 40.000 pesos. ¿De dónde lo saco? Yo de mi bolsillo no lo iba a poner, eso seguro. Pero ¿a dónde voy a recurrir? Cuando un día agarro un impuesto de la ciudad de Olavarría, leo que hay un apartado, 000 no sé cuánto porcentaje, que iba destinado justamente a la prevención de delitos rurales y caminos rurales. Entonces digo, vamos a reclamar al municipio. Segunda parte de esta mesa. Primero a la Fiscalía, o tercera. Primero a la Fiscalía, la patrulla rural, la tercera fue el municipio. Tuvimos la suerte de que contamos con un municipio que tenía ganas de hacer cosas. Y se movilizó. Entonces, cuando íbamos a las reuniones, decíamos, ¿qué hace falta? ¿Quieren camioneta? Camioneta. ¿Dónde está una camioneta que no se usa? Bueno, listo. No era para ir y volver, porque los caminos estaban hechos bolsa. Era, aunque sea para dejar la camioneta en un determinado lugar, para que a la vuelta de toda esa gente hubiera un control. Porque no era tan difícil controlar los accesos a la ciudad. Lo que sí era difícil, encontrar voluntad. Cuando empezamos a armar todo, encontramos muchas voluntades. Los productores rurales, que primero nos dijeron un par de cosas, después se fueron amigando, hasta que llegamos todos juntos a decir, esto lo queremos resolver. Entonces empezamos a poner móviles. Hay policía comunal en la ciudad de Olavarría, con la policía comunal, que no sé cómo se llama ahora, si tendrá otro nombre, ellos también tienen móviles. Entonces, con esos móviles y con las cámaras de seguridad que había en la ciudad de Olavarría, empezaron a identificar los lugares de acceso donde podían ingresar esas personas. Primer paso, dijimos, bueno, por lo menos hacemos prevención. No nos toca, no es nuestro trabajo hacer prevención, pero vamos a colaborar, lo hacemos. Mapa de delito rural, integración de las fuerzas del Poder Administrativo, de la patrulla rural, con la investigación de la Fiscalía. Entonces digo, cuarto motivo, ¿dónde termina la carne esa del menudeo? En la roticería. Milanesa, hamburguesa. Vamos con bromatología. De vuelta a reunión con la municipalidad, vamos con bromatología, vamos a hacer allanamientos. No es allanamiento, porque en realidad bromatología puede hacer inspecciones de locales comerciales sin necesidad de allanamiento, pueden ingresar. Y empezamos a detectar que un montón de carne no tenía ni número de faena, no tenía membrete, no tenía origen, era toda ilícita y estábamos llenos de carniceros con milanesas. Entonces empezamos a clausurar carnicerías. Cuando empezamos a clausurar carnicerías y metimos a varias señoras presas, empezó a bajar un poquito el nivel de delito en ese sentido. Después empezamos a decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar con el delito a gran escala? Porque no nos olvidemos que el departamento judicial que me toca a mí en este momento con el delito de abigeato tiene 11 partidos y no sé cuántos millones de hectáreas tenemos para repartir. Y sobre todo que el 80 o 70% son ganaderas. Entonces vamos al delito a gran escala. El delito a gran escala, como dijeron los doctores, es materia de investigación. Entonces digo, bueno, ¿cuál es mi materia de investigación? Y ahí empezamos a apuntar. Por suerte, yo trabajo con las señoras que pasaron, las peritos bioquímicas que pasaron al principio, yo trabajo con ellas. Estamos en el mismo lugar, trabajo con ellas, hablo todos los días, me han enseñado muchísimo. Esas dos señoras, las tres señoras que hablaron hoy, no tenían idea de lo que era una maceta cuando empezamos a trabajar. Y hoy, la primera que habló dio cátedra de abigeato. Sabe lo que es menudeo, sabe lo que es robar a gran escala, sabe dónde saca la muestra, sabe cómo se levanta, sabe dónde se saca una muestra de un camión, sabe cómo sacar la muestra de una goma de camión. Conocen el ambiente y no tenían idea de lo que era el campo. Entonces, entre ellas, que me nutrían a mí de un montón de información que yo no tenía porque no conozco la materia de ella, y nosotros que poco sabíamos y le transmitíamos a ella, fuimos armando un grupo de trabajo muy interesante. Se sumó la
la Facultad de Ciencias Veterinarias, que desde el año 2003 nos hace los ADN. Antes lo hacían en La Plata. No me acuerdo el apellido ahora, el doctor... ¿Cómo? Joan Batista. Sí, por ahí andaba. Bueno, fue el primero que hizo el ADN bovino. No me acuerdo el año 99, 98. Nosotros saltábamos de alegría. Vamos, todavía vamos a hacer ADN. Salía una fortuna hacer un ADN bovino, ¿eh? No era que salía 600 pesos, como dicen ahora. Había que poner la plata y para pedir una autorización, como dijo el doctor, hay que llorar. Salía como 3.000, 3.500 pesos un ADN bovino. Pero lo logramos. Y ahí empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar en gran escala. El año pasado en la ciudad de Olavarría y en todo el departamento judicial de Azul, aparecieron 600 animales de un remate televisado que nunca se pagó la hacienda, una gran estafa, y aparecieron en la ciudad de Olavarría. O sea que obviamente la hacienda va a los campos ganaderos y se encontraron los 600 animales en la Pampa. Pasaron por Olavarría, algunos se detectaron en Olavarría y terminaron en la Pampa. Eso sucedió porque una persona que trabaja en Senasa sospechó. Cuando un día le pidieron una guía para determinada cantidad de animales, dijo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay tanto movimiento? Y aparecieron los 600 animales, que una persona se había hecho pasar por otra y compró en un remate televisado. Y a eso es lo que voy, que si todos los ordenadores, todos los operadores de este sistema trabajamos en conjunto, sería buenísimo. Y si tuviéramos más predisposición para el delito de abigeato, sería mucho mejor. Lo que decía hoy una de las peritos en cuanto a que es muy importante que seamos prolijos en la procedencia y en la trazabilidad de los animales. Es muy importante que el productor agropecuario sea ordenado, porque nosotros tuvimos el año pasado una causa con condena en donde la persona, el dueño del campo, tenía tan ordenado todo que nos permitió que el encargado del campo, los dos encargados del campo, fueran condenados por abigeato agravado. Porque le venían robando de a pie, 100 y pico de animales fueron los que encontramos, gracias al ADN. Y no era ADN de papá, mamá, era el ADN del nene con el abuelo, con el bisabuelo. Pero el hombre hacía todo por inseminación artificial, era un campo bastante grande en la ciudad de Rauch. El hombre hacía todo por inseminación artificial. Fuimos a los bancos genéticos de la asociación, de donde él había comprado las pastillas de semen, nos dieron los rastros genéticos de esos animales y con eso le sacamos, no a todos, pero creo que fueron 27 muestras de animales, a los que le habíamos encontrado a esta gente que alquilaba un campo cerca del campo de este hombre. Y nos dio positivo. Gracias a que este hombre anotaba todo. Anotaba quién era el papá, la pastilla, quién se la había comprado, todo. Porque era un tipo ordenado. Y gracias a eso encontramos 127 animales. Y el último caso, y no los quiero molestar más, el año pasado se encontraron 45 novillos que se robaron en la ciudad de La Prida, gracias a que alguien se preocupó y empezó a estudiar los teléfonos de todos los que intervenían en el campo. Y gracias a eso determinó contactos con camioneros, contactos con terceros y por último con un feedlot. Y ahí tenemos un problema muy grave. Los filoteros generalmente tenemos problemas serios. Recibió la hacienda en negro, el hombre se excusó, qué sé yo, y es un delito hoy. Hoy la cadena, en toda la cadena de trazabilidad de los animales, desde el primero, desde el que cría el ternero hasta el que lo faena, tiene que tener todo en orden. Y hay muchas irregularidades en los productores agropecuarios. Hay muchas irregularidades, nosotros lo vemos a diario. Camiones que salen sin guías, camiones que no tienen ordenada la documentación, gente que recibe animales sin guía, gente que compra animales en negro. Entonces, en toda esa cadena tenemos problemas. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Y todas esas cosas que se hacen y se hacen mal son todos delitos. Porque la ley, en el 2004, cuando se amplió el delito de abigeato y se hizo abigeato agravado, y se amplió el delito a policía sanitaria, y se amplió el delito para funcionarios públicos y para matarifes y la gente que trabaja, todo, lo hizo en ese sentido, para que se haga punible toda la cadena de comercialización de Hacienda, desde el principio al final. Y hoy funcionarios públicos son todos, no es solamente la policía, es los que trabajan en Senasa, los que controlan seguridad vial, los que controlan los matarifes, todo el mundo, y funcionarios del Ministerio de Producción Agropecuaria y Ministerio de la Producción de Nación. Son todos funcionarios públicos y hemos tenido problemas con todos. La ayudantía de abigeato de Azul después se amplió a todo el departamento, no solo de Olavarría, sino a todo el departamento de Azul. Y los resultados han sido muy buenos. Demasiado. Para mí,
le digo está excelente. ¿Pero por qué? Porque hemos conseguido tener buenos vínculos con la patrulla rural, buenos vínculos con la gente. Yo pido documentación a SENASA y me contestan. Cuando el hombre, tenemos problemas con Hacienda, yo pido documentación, me la pasan por fax, hemos tenido buen vínculo. Tenemos un gabinete bioquímico, de gente de bioquímica que es buenísimo, que realmente tendría que recurrir todo el mundo a ese gabinete de bioquímica, tanto de la facultad como el que tenemos nosotros. Sacan las muestras, toman las muestras, las analizan, y la verdad que es un lujo lo que tenemos. Cuando viene la gente del campo a decirnos, pongo abogado, señor, mira, acá tiene un gabinete de primera, tiene las mejores bioquímicas de la provincia de Buenos Aires, gente que ha trabajado en La Plata en ADNs, en la asesoría pericial. No busquen afuera, lo tienen acá adentro. Entonces, todas esas herramientas que tenemos, hay que usarlas, y están. Toda la tecnología que tengamos, hay que usarla. Inconvenientes tenemos muchísimos. Y solamente les voy a dar un dato, y con esto cierro, no sé si lo tengo acá. En 2 años, que es la última estadística que tengo, en 2 años que trabajó la ayudantía, solamente la Azul y la Olavarría se han procesado más de 120 personas por delitos, de los cuales 70 han sido detenidos. Y de esos 70, 53 al día de la fecha siguen detenidos por delito abigeato. Nosotros logramos revocar la inconstitucionalidad del delito abigeato en los tribunales de casación. La Cámara de Azul consideraba que el delito abigeato, la pena del delito abigeato agravado, era inconstitucional. Entonces los deteníamos y se soltaban. Con este fallo del año pasado, que fue elaborado y fue llevado hasta casación, se logró revertir eso y hoy el delito de abigeato es constitucional, la pena es constitucional y quedan detenidos. Entonces, si se usa todas las herramientas que tenemos a mano y todo el potencial que hay de gente, contando desde, como dijeron acá, el del destacamento más lejano que sirve, yo creo que el resultado es muy bueno. A nosotros nos ha dado muchos resultados y esa es mi experiencia. Gracias.